Muy buenas tardes. De nuevo, otra entrega más de la Crónica TV. Hoy, doctor Jacín, tenemos un invitado muy especial. Muy especial, familia. Y para mí, personalmente, uno de los abogados más, si se podría decir, completo, porque siempre está a la vanguardia del derecho, si se podría decir. Pero antes de pasar con el invitado, doctor Jacín, yo quisiera felicitar a Seaboard Dominicana, que cumplió 35 años. Hombre. Aquí en la República. Sí, lamentablemente sí, yo no pude estar con usted. Seaboard tiene una particularidad, que tiene 35 años generando sin apagarse. Exactamente. Entonces, el problema energético que aquí no se ha resuelto, y parece como que los gobiernos se han puesto de acuerdo para no resolverlo, esa gente han estado generando, no mucho, porque son 300 megas, pero yo me sorprendo cómo no lo han usado de asesoría. Pero vamos solamente a felicitarlo. Efectivamente, al señor Armando y a todo su equipo, a todo el equipo de Seaboard, nuestras felicitaciones y que sean muchos años más acá. Doctor Con Jacín, respecto a tu invitado, al primo. Quiero decirte lo siguiente, nosotros tuvimos aquí una generación de abogados porque hubo relevo en todo, relevo a veces forzado y a veces por la vida misma. Los abogados famosos de aquellos días de Jotincuri, Salvador Jorge Blanco, Sánchez Morcelo, Vincho Castillo, y algunos que se me olvidan. Pina Acevedo. Exacto. Y desaparecieron todos. Está Vincho, que todavía nos habla en su respuesta. Y luego vino una generación que estaba acorde con el nuevo orden. Porque si tú hablas de Julio Curi o de Pancho Álvarez, tú tienes que entender que pertenecen a una misma generación, pero no exactamente, y quizás ejercen en la misma especialidad, pero tienen particularidades diferentes. Y con Julio tú puedes hablar de todo, sabiendo una cosa. Hay limitaciones que tienen los abogados con sus clientes. Con los clientes, porque un abogado es la única profesión que no se puede, bueno, el médico tampoco. El médico también. No se puede negar a dar un servicio. El abogado sí lo puede elegir, pero no es malo que un abogado defienda a un culpable. Es que no es malo, ese cuando es tu trabajo. Tú eliges esa carrera, ese es tú y tú sabes que yo quiero que el primer tema a tratar con Julio sea eso, que eso a veces uno dice, y cuando se defiende a una persona que previamente en investigación, por ejemplo, lo confiscan y no tiene disponibilidad de recursos, ¿cuál es el acuerdo en que se llega cuando un abogado, por una razón justa, dice, mira, yo te voy a cobrar tanto o vamos a hacer una cuota litis, pero la persona no tiene disponibilidad, o si tiene algún dinero por ahí clavado? Si la justicia, cuando investiga a esa persona, le pide al abogado que le diga cómo le pagó, ¿cómo funcionan esas relaciones abogado-paciente? Paciente, no abogado, paciente. Médico-paciente. Abogado-cliente. En esos casos en que el hombre o no tiene disponibilidad o no puede decir cómo le paga al abogado. Te lo digo porque tuve una experiencia con Quirino. Me dieron la oportunidad de entrevistarlo en Nueva York. Y cuando voy, me dice una persona, mire, usted no lo va a ver, el que va a usted ver, yo soy que le voy a ver, un abogado, el abogado de él. Dice, sí, pero déjeme decirle, yo era miembro de la DEA, agente de la DEA, y estudié Derecho, Criminología en Nueva York, y ellos me buscaron para este caso.
me dice el hombre a mí. Y entonces eso me ha puesto a pensar mucho. Y yo le pregunté, ¿y usted es abogado de oficio? Me dice, no, me sugirieron y él me aceptó. Julio, esas relaciones exigen a los abogados decir el origen de los honorarios. No, en modo alguno. Tampoco existe un patrón único, ni digamos un modelo estereotipado que vincule al abogado con el cliente. Usted se refería, don Julio, a casos que se dan con relativa frecuencia, y es que cuando un imputado por un hecho penal o uno más hechos penales ha sido objeto de la incautación de sus bienes y no tiene disponibilidad de recursos para formular el pago de los honorarios en efectivo digo, en líquido, en dinero, a su abogado tiene que convenir, digamos, un contrato de un bono por éxito. Porque si no dispone de recursos en el momento y el abogado de todas formas decide prestar sus servicios, tiene que saber que es contra un resultado. Porque de lo contrario, los bienes serían, en caso de que se declare su culpabilidad, decomisados, y el imputado entonces nunca tendría forma de cómo pagarle. Pero digo, eso es un caso muy excepcional, porque generalmente todos los que, digamos, se llenan o meten dinero en sus faltriqueras, dinero público, dinero sucio, siempre ponen en manos de terceros recursos, previendo lo que puede suceder en caso de que se ejerza la acción pública, la acción penal en contra de ellos. Siempre ellos buscan de dónde sacar. Yo quiero pedirle excusa a Elizabeth porque me sentí muy bien cuando me invitó a que converse en este programa contigo y con ella, porque hay 2 o 3 temas, ese era uno, 2 o 3 temas, caramba, Julio nos puede ayudar en esto, porque a pesar de tu baby face, de que tiene cara de muy joven, no es así, ya él tiene una experiencia que es grande. Por ejemplo, otro tema es el tema de el Estado cuando hay fallos de un tribunal constitucional y en última instancia de que el Estado debe de reponer bienes que habían confiscado. Y hay una cantidad enorme, inclusive el doctor Ray Guevara cuando se iba, insistió en que son muchas las sentencias que no cumplió. Y nosotros invitamos a Antoliano Peralta y nos dijo, el problema es que hay muchas sentencias que son imposibles de cumplir. Digo, muy bien, doctor, vamos a suponer que haya 100 casos y que haya 50 difíciles, pero entiendo que tiene que haber algunas que se pueden resolver. Ayer mismo nosotros tuvimos, ¿sabe quién? A Logadala María, reclamando una sentencia sobre algunas propiedades. Entonces yo te pregunto, ¿hay algún mecanismo legal para que una persona ya con la cosa debidamente juzgada y que haya retenido un bien que debe de ser devuelto porque no fue condenado o devuelto por una sentencia, se le obliga al Estado a pagar? Sí, por supuesto, don Julio. ¿Y el Estado es demandable? No es demandable ni embargable, pero existe un procedimiento previsto en la ley que precisamente establece o prevé la inembargabilidad del Estado, la 8611, cuando la indemnización acordada por sentencia cuando la sentencia adquiere el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, se le notifica al Ministerio de Hacienda que está obligado a hacer el pago si se notifica antes del mes de junio del año que va corriendo. Si se notifica con posterioridad a junio... ¿El pago o la devolución, verdad? Bueno, en caso de que sea una indemnización por expropiación... Son activos diferentes, cuenta de banco, dinero, inmueble. Si es un activo que fue incautado, pero el decomiso es cuando se declara la culpabilidad de la cosa que ha sido adquirida ilícitamente y se ordena el decomiso, que pasa a ser propiedad del Estado. Pero si, digamos, la parte perdidosa recurre en revisión constitucional y el tribunal anula la sentencia, tiene que volverla a conocer el tribunal de envío, ¿no? Entonces, digamos que se anule esa decisión,
el Estado no puede disponer de la cosa, porque solo puede disponer de ella cuando la sentencia es firme. Pues eso es lo que dice el derecho. Ahora, sí. el conocimiento, el día a día nos enseña. Primero, que a veces la DNCD tiene casos así. Y un coronel o un general, yo te puedo enseñar 2 casas en Arroyo Hondo, que son propiedad de 2 militares y que eran propiedad de Rolando Florian Félix. Y lo tienen ellos y se quedaron con ellos. O el caso de Berenice ahora, que algunos fiscales, ella para poder compensarlo, porque no le pudo aumentar el sueldo, le asignó propiedades embargadas. Sí, pero no puede disponer de ella para que la usufructúen a título gratuito. Existe una nueva ley que crea el Instituto, el Incavide, el Instituto de Bienes Incautados, Decomisados y en extinción de dominio, que traza una serie de lineamientos, de presupuestos que se deben observar a pie juntillas para poder utilizar esos bienes que se incautan, porque no son del Estado, no pueden disponer de ellos. Y el arrendamiento, la cesión o la ocupación a cualquier título precario no puede ser porque le salga de las vísceras del capricho a esto o aquel fiscal. Pero debo decir que sí, en el Ministerio Público, don Julio, menudean fiscales no solamente incompetentes desde el punto de vista técnico, porque eso es, por desgracia, moneda corriente, sino también corruptos. Corruptos, incompetentes porque no se esmeran en estudiar, apenas se gradúan de la universidad y van a una escuela del Ministerio Público al año ya entonces los ponen a perseguir ilícitos, pero siempre con el interés de hacer zafra del cargo, de la autoridad, abusan de la autoridad. Esa es una lucha permanente, diaria del abogado en ejercicio. Pero también los abogados que tienen una cierta destreza saben cómo evitar que esas cosas sucedan. Por ejemplo, ya el Ministerio Público no es el órgano competente para retener la custodia de esos bienes. Para eso el presidente de la República presentó un proyecto de ley en el 2023 que se aprobó, se promulgó la ley que crea el Instituto del Incavide, que está dirigido por el Ministerio de Hacienda. Pero ha habido, sorprendentemente, una renuencia inflexible de parte del Ministerio Público a traspasar los bienes que tiene incautados a ese instituto. Ay. Al día de hoy, lo que le ha entregado es un puñado de tonterías, de motocicletas. Nosotros tuvimos en el programa a él y a sus abogados, después de haber cumplido 10 años de prisión y tenía pendiente la devolución de una finca que no estuvo involucrada en el... Es decir, que le pertenecía. Se trata de Rizik. Se llama Winston Rizik. Él cumplió y fue con su abogado a pedir que se le devuelva sus bienes. Esa es una. Pero me quedan 2 temas y te voy a rogar que si hay uno de los 2 que es un poquitico álgido, si tú estás como abogado de una parte, no es justo que hable, porque el juez habla por sentencia, pero el abogado defensor no puede decir nada que perjudique a su cliente. En el caso de Intran y de Hugo Veras, con el hijo de Guillermo Gómez, ¿tú estás involucrado? No. Ok, mira lo que pasa. Yo sostengo una teoría, y te voy a meter en política. Sostengo la teoría de que tradicionalmente los organismos del Estado que servían al presidente, específicamente la Dirección Nacional de Investigaciones, que es el DNI, no disponía de los elementos de investigación que podían competir con 2 o 3 sujetos, personas, que sin ser miembros del gobierno le servían informaciones a los presidentes, al punto de que los presidentes se cautivaban con ellos. Fran era uno y Hochi era otro. Y tradicionalmente esta gente creaban cierta como competencia con el DNI y no los veían bien porque ellos llevaban informaciones porque tenían, parece que equipos o algún mecanismo más. Cosas. Ahora resulta que se usaba y se usa al parecer que se compensen eso, en vez de hacerle un pago, le daban concesiones.
Y por ejemplo, en el caso del hijo de Guillermo, tú revisas y la compañía que tiene las licencias de conducir y también los semáforos de tránsito, él era que la manejaba. Pero eso era como un pago, pero a lo mejor eran eficientes y son eficientes en esas cosas. Pero por otras razones, realmente tú tienes experiencia de que el Estado competía con él mismo cuando premiaba o pagaba a personas que llevaban información a los presidentes, inclusive cosas personales, y que uno piensa que no está bien, pero le daban un servicio. En los tiempos de Frank Cabral, sí, donde predominaba el método de adjudicación de grado a grado, eso era posible. Pero a partir del 2006, con la promulgación de la Ley 340 de contrataciones públicas, no digo que sea imposible, pero es cada vez más difícil, porque todos los actos administrativos que se van dictando en el curso de un proceso de contratación pública pueden ser atacados en sede ante el órgano que hace la licitación, o el procedimiento de contratación, puede ser un concurso, puede ser una licitación restringida, puede ser atacado ante el órgano rector, que es la Dirección de Contrataciones Públicas, o puede también la parte que se siente perjudicada por el privilegio, porque se ha violado la ley al adjudicarse la obra, la licitación, la contratación, puede atacar la legalidad directamente por ante el Tribunal Superior Administrativo. Fue lo que justamente sucedió en el caso de Intrant, ¿cómo se llama la compañía? La de los semáforos. Sí. La de Carlos Ariel Zavala. No, la de Hochi. La TAM, exacto. Esa misma es, Carlos Ariel Zavala. Que se produjo el proceso de contratación, ajá, se le adjudicó a la TAM, a una versión de la TAM, y los que representaban a la TAM en Estados Unidos son los verdaderos. En fin, yo no conozco, no tengo los pormenores, pero sí accionaron por ante la justicia para desconocer el resultado de la adjudicación que hizo en favor de ellas el Intran cuando era presidido por Hugo Veras. Y por eso todo aquello degeneró en el escándalo, sí, pero que todos conocemos. Te dije político. ¿Tú no notaste que antes de ganar Trump, unos días antes, Hochi trajo invitado a Pompeo? Sí, claro, y me invitó. Estuve fuera del país, por eso no asistí. Bueno, muy bien, pero hay relación entre los políticos y los contratistas. Por ejemplo, Pompeo, ¿qué tenía en ese momento? Que sonaba para repetir, pero después pusieron entonces al cubano. No, yo no iba a tener posibilidad de repetir porque él había observado una actitud bastante hostil en contra de Trump. De hecho, que él se había ido con otro. Sí, ya incluso Donald Trump le retiró la seguridad. Una suerte de retaliación. Pero esas personas, don Julio, vienen aquí, van a todas partes a cambio de una paga. No vienen por amistad. Sí. O sea, todos dan conferencias. Sí, se usa mucho. Hay presidentes que dan conferencias y cobran $100,000. Sí, o sea que aquí es muy probable que Mike Pompeo haya venido a cambio de... Bien, el último tema tiene que tener una introducción un poquitito en la razón de ser. Mira, el último tema tiene que ver con el caso de Dreams. Este caso que tiene involucrado a una empresa canadiense que tenía un gran dueño en Canadá, un capitalista, y dos hermanos que en cantidad de socios, de emisarios, no sé de qué condición, él lo manda a Santo Domingo a hacer una inversión. Y esa inversión es en juegos de azar. Se plantea, hace una compañía Dreams y comienzan a hacer dos cosas, a comprar casinos y adquirir bancas. Las bancas se adquieren porque ellos quieren la loto española, esa grandota, y ellos les exigen, los españoles, que tengan 1.500 puntos de distribución para otorgarle la concesión. En esa dirección, entonces ellos inician la compra de casinos
y comienzan también la compra de bancas. En el interregno comienzan ya a adquirir. Tienen un problemita y es que cuando compran algo de juego, el juego tiene una concesión al dueño de la licencia, pero también se le da una licencia al operador. Y cuando ellos pagaban una parte de la compra, tenían que esperar la licencia definitiva. Y les cambiaron los concesionarios cuando se enteraron de que en Estados Unidos, en Canadá, el dueño del dinero peleó con los carbones aquí porque no estaban conformes con la forma que se estaban manejando las remesas. Dinero que llegaban legalmente a través de transferencia y que se le mandaba directamente al comprador, al que vendió. El cuento viene porque el Banco Popular tiene documentos de que solamente ellos remesaron 225 millones a diferentes. Sí, 200. Tú puedes hablar con Manuel Alejandro Grullón y él te enseña los papeles. ¿Pero de pesos o de dólares? De dólares. De dólares. Él está reclamando 500, pero los otros 250 no tengo la prueba. Esa sí me la enseñó el Popular. Y ellos cancelaron la deuda, la cuenta, porque entendieron como que era una operación muy grande, aunque era legal. Parece que un grupo dominicano que lo estaba ayudando vieron la oportunidad de quedarse con la cosa y le armaron un expediente al tipo que tuvo una sentencia de 20 años de prisión por intentar matar, dizque, a un administrador de eso, ¿verdad? Recientemente ocurrió esto, que es la pregunta. No sabe, después que el hombre es condenado a 20, que inclusive estuvo aquí y andaba por ahí con un grillete y un chaleco, en una libertad que uno no sabe cómo la obtuvo, porque de buena primera en el 9º año le dan una libertad disque condicional. No sabemos bajo qué mecanismo. Y ese señor viene y empieza en todos los medios a denunciar a un diputado y a su gerente, a su administrador, y a todos los presidentes, a los 3 presidentes que estuvieron envueltos en su cosa. Entonces, eso ocurrió en un momento en que no tenía respuesta. De buena a primera, él cambia de abogados y después de la pausa te voy a decir lo que ocurrió. Vamos a una pausa y en breve regresamos con el doctor Julio Curi. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana, 2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad. En Seabird somos deporte, somos cultura, somos responsabilidad social, somos Seabird, energía limpia. BYD Shark utiliza el comando de voz para abrir y cerrar las ventanas. Pantalla central giratoria de 12.8 pulgadas. Pantalla de visualización frontal. Desde $65,900. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. De nuevo aquí en el estudio con el doctor Julio Curi y con el doctor Jacín, y la verdad es que el tema está muy interesante, doctor Jacín. Nos quedamos en terminar la exposición
de que un señor había sido condenado a 20 años, andaba con un grillete, un chaleco, acusando a diestra y siniestra a todo el mundo, no se sabían quién eran sus abogados, y de buena a primera el hombre se busca a los abogados de Leonel Fernández, y se busca, nada más faltaba Leonel, porque estaba el de la Junta Central, Roberto Rosario Márquez y Otoniel, que era nada más me faltaba Radamés y Leonel, porque son los cuatro. Inmediatamente no hubo proposición de juicio, ¡pam! Le quitan lo penal al tipo y solamente se queda con el reclamo que tiene, porque son dos procesos que él llevó. Uno, porque demostró, según me dicen, que se buscó un juez que estaba de licencia. El juez lo activaron, lo condenó a 20 años y volvió a tomar su licencia. Cosa que a veces ocurre al revés, que se busca un juez de esos que son sustitutos para que emita alguna sentencia. El tema es, Julio, que esos abogados consiguieron en su primer juicio éxito y ponen en libertad al hombre y solamente queda pendiente el otro caso. La parte civil. Una demanda que ellos tienen de devolución de cosas. Yo pregunto, lo primero es, cuando Leonel Fernández era presidente, fue presidente de la República. ¿Cómo se llama esa? Del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. En que se nombran jueces de la Junta, del Tribunal Superior Electoral, de la Suprema. Yo pregunto, ¿puede ser que el tiempo que se nombra a alguien no es de un año? Puede ser que haya gente que hoy estén activos en la justicia y que hayan sido nombrados o por Danilo o por Leonel. Algún ministerio público o algo que hayan quedado, que todavía no se le haya vencido. Yo supongo que hay gente por 2 años, por 10 años. No. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, conforme a la Constitución. ¿Perdón? Los jueces de la Suprema Corte tienen un periodo de ejercicio de 7 años. 7. Los del Tribunal Constitucional de 9 y los del Tribunal Superior Electoral de 5. Pues yo no me explico, ahora la inamovilidad del Procurador General de la República a partir y anteriormente los ministerios públicos que se dividían en dos, unos que eran de carrera y otros que eran políticos. Solamente 8, el procurador y 7 adjuntos. No, eran funcionarios de libre remoción, porque se designaban por decreto presidencial. Y una pregunta, personas que tú y yo hemos visto en los medios o tú en el ejercicio, que he visto que Roberto es un buen abogado y Otoniel, pero ellos no estaban en el ejercicio. No. Y su debut fue sacar la bola de jonrón el primer Pero bate. no la sacaron, don Julio, porque lo que sucede es que ese proceso ya tenía 10 años y la duración máxima de todo proceso penal, aunque no es un cálculo matemático, son 4 años. Ellos lo que lograron fue que se declarara la extinción porque ya... Exactamente. Estaba ventajosamente vencido el plazo razonable que el Código Procesal Penal Esos prevé. abogados entraron en un momento bueno para ellos como abogados. No, yo lo que iba a recomendar es que en vez de buscar a Julio Curi y a los otros, que se busquen a la gente de Leonel porque ellos consiguen fallos rápidos, pero ya él me explicó que no fue por eso. No fue un jonrón tampoco, no fue un palo por los 411. No fue así. No, se la picharon. Era extinción. Una huevita, como se dice. Está bien. Ellos llegaron. Ahora, recordemos también que en el tema de Carbone en lo civil, lo que él está discutiendo ahora es una sentencia que él dice que tiene del Tribunal Constitucional que se ordena la devolución de los bienes y que no se le ha devuelto los bienes. Eso es lo que él está reclamando. Yo en el año 2011, 2012, y obviamente como se trata de un caso profesional, yo no tengo por qué andarlo aireando en medios de comunicación, pero va a ser la primera vez que voy a referirme a esto. En el año 2011, 2012 a mí me contrató Michael Payak, un ciudadano canadiense que sí era socio de la empresa. Y me contrario de Carbone. Sí, era, digamos, el representante del socio capitalista
que se llamaba... El dueño de los cuartos. Murió, vivía en las islas, en las Bermudas. Sí. Él se llamaba Michael de Groote, un billonario. Ese murió. Murió, sí queda el hijo, hasta donde tengo entendido. Entonces a mí se me contrató porque cuando, como usted bien dijo, don Julio, hubo inconformidad con la administración de la empresa, Sí. vino al país, Andrew Payak se llamaba, y no le permitieron el acceso al edificio donde estaban las oficinas de esa empresa. Sí. Entonces yo presenté una acción de amparo ante un tribunal penal en Ciudad Nueva. Eso fue, la ley de amparo de procedimientos constitucionales es del 2011. Esto pudo haber sido entre el 2011 y 2012. Teníamos muy poca experiencia todavía con los amparos. Pero lo presenté, el tribunal lo acogió y ordenó al Ministerio Público prestar el auxilio de la fuerza pública para que este socio pudiera ingresar a la empresa. Al local. La fiscal del distrito de aquella época era Jenny Berenice Reynoso. Y es ella quien nos da el auxilio de la fuerza pública y con la fuerza pública, ese canadiense, logró entrar entonces en las oficinas con la sentencia de amparo también, ¿no? De esta empresa. Bien. Entonces, uno que otro chantajista de ocasión ha distorsionado por completo una conversación que se le habría captado en aquel momento al diputado al que usted se refiere, que era la competencia del que finalmente presentó la querella por intento de asesinato contra Carbone. Porque los dos querían tener el control. En aquel momento, ese otro estaba asociado, digamos, o trabajaba para Carbone. Y no era Abel Rodríguez del Orbe, el abogado. Terminó siendo el abogado de la Baez, ¿verdad? Sí, de Baez, la otra parte, sí. Pero el diputado quería el control, o sea, la administración, cuando Payak, el canadiense, pudiera tomar control de la empresa. Y entonces esa conversación, que lo único que ahí se dice... Se manejó. Son, digamos, algunas palabras subidas de tono por parte de él, del diputado. Ha sido desnaturalizada, tergiversada en los títulos que se han utilizado. Sutanejo y Perencejo planifican... Y eso fue específicamente lo que usted participó eso con fue el canadiense. Yo logré que se dictara la sentencia de amparo y con el auxilio... Y le dieran el acceso. Que le permitieran el acceso. Ese fue mi trabajo. Mira, pero... Entonces lo que el diputado quería era que yo convenciera al canadiense al que yo le trabajé, para que destituyera al administrador y lo colocara a él. Y yo no lo vi con antipatía porque... Está clara las tres cosas que te traté. La cuarta y última es la siguiente. Julio Curi, en el caso del nuevo procurador, que se debe preparar una terna, ¿verdad? Y el presidente elige. ¿Cómo es? Es una propuesta directa que hace el presidente al Consejo. ¿De cuántas personas? De una persona. Ok. Si el Consejo la rechaza, tiene que proponer una segunda. La acumulación de tantos casos contra la corrupción, generalmente muy selectivo contra un solo gobierno, el de Danilo, toda esa cantidad, ese expediente enorme, tu experiencia, desde el momento que nombren ese procurador, si además en este momento ya ha sido difícil conocer casos, aquí no se ha terminado ninguno todavía, creo que hay uno que... Pero un nuevo procurador tenerse que enterar de todo, ¿no sería más fácil confirmar a Jenny Berenice, que ya maneja el tema? Yo creo que ella es la persona idónea para dirigir la Procuraduría General de la República. Ahora, lo es porque le sobra talento, le sobra valor, es independiente, a ella no la mangonea nadie y lo ha demostrado en el curso de su ejercicio público. Y, en fin, es una persona fiable. Y estos acuerdos en que la procuradora Miriam Germán se inhibe en muchas cosas que ella se, por ejemplo, lo de Víctor Díaz y en algunas cosas que ella por ética, y no, yo participé, realmente, y además llamar la atención tanto a los fiscales, decir, la prueba. Mi pregunta es, Berenice no participó en los acuerdos de si me devuelve el dinero te dejo en libertad, porque hay un grupo grande que devolvió dinero que ya lo dejaron. Claro.
Ella ha sido la gran artífice de eso. Ella cree mucho en los acuerdos. ¿Y tú crees mucho en esos acuerdos? Sí, eventualmente sí, pero si nos vamos a referir, y a propósito, yo el pasado viernes bajaba de audiencia de la Suprema Corte de Justicia y me topé con uno de los grandes beneficiarios de acuerdos, lo que aquí le llamamos criterios de oportunidad, que nunca se le debió haber dado, en mi opinión. Me refiero a Mimilo Jiménez. Bien. Y tampoco a Fernando Crisóstomo. Sí. Y lo sostengo porque el criterio de oportunidad únicamente aplica en los casos complejos contra aquellos que son imputados de hechos que tienen una relevancia penal menor. Bien. Pero no podemos, estando en la misma línea de codominio del hecho, elegir selectivamente a este y a aquel otro para imputar a los funcionarios públicos. Si tú revisas los 3 presidentes de la Suprema, Jubero Isa, Mariano Germán y Henry Molina, con excepción de Luis Henry, que fue de la Escuela de la Magistratura, pero los 3, ninguno tenía carrera judicial. No, Mariano sí. ¿Quién? Mariano y también Subero. ¿Fue juez? Ah, no, carrera judicial ninguno fue juez. Ahora yo te ejercicio. Pregunto, haciendo eso, si por una, no hay posibilidad de eso, pero para saber sentimientos, si a Julio Curi le ofrecen la Procuraduría, ¿la cogería? No. ¿Por qué? Julio, déjame decirle que en el año 2000, imagínense, de esto hace 25 años, Hipólito alcanza el poder y en la transición Atuey de Camps, el siempre querido y recordado Atuey, padrino de mis bodas, y con quien yo tenía una estrecha relación, me propuso la Fiscalía del Distrito porque en aquellos años... Pero yo estaba peleado con Hipólito. No, eso fue en la transición. Antes del Tomás, no es de la reelección que vino después. Sí, ya. Sí. Él me propuso la Fiscalía de la capital. Eran de las posiciones que él tenía, tal vez. Lo habían encargado. Y yo le dije que lo iba a consultar con mi papá. Mi papá lo vio... ¿A que Jotin estaba vivo en ese momento? Sí, claro, eso fue en el 2000. Ya. Claro. Mi viejo muere en el 2011. Sí. Y Balaguer muere en el 2003, ¿verdad? 2003. Entonces mi papá, que me expresa su posición, él no estaba de acuerdo con que yo la aceptara, pero me dice, yo sí quería. Y él me dice, pero vamos a consultarle a Balaguer. Sí. A ver qué él te... ¿Y de quién fue Jotin consultor jurídico? De Balaguer. De Balaguer. Ya. Pero la consultoría es una posición técnica. Sí, yo sé. El asunto es que finalmente vamos a visitar a Balaguer y yo le digo lo que se me ha propuesto. Y él me dice, Balaguer me respondió que no me aconsejó aceptarla porque de esas posiciones uno termina con un saco de enemigos. Porque todo aquel que uno impute penalmente es un enemigo. Siempre va a No hay manera de salir ileso de ahí. No. Entonces yo finalmente desistí. O sea que si yo no acepté la Fiscalía en el 2000, no aceptaría la Procuraduría en el 2025 ni en ninguna otra fecha. Yo soy abogado, a mí me apasiona mucho el estudio, el derecho y la única posición... Yo fui, amigo y familia, y quiero decirte que me encontré raro ese relato y también el nombramiento de él, porque quien me lleva a mí la carta, era un grupo familiar que estábamos y él nos llevó la carta de la Unión Cívica y dentro de la que estaba también algunos documentos adicionales que pedían la salida de Balaguer de la presidencia que él presidía cuando mataron a Trujillo. Y después vi que Jotin tenía buenas relaciones con Balaguer. Sí, muy buenas relaciones. Sí, pero mira. ¿Y tú crees, Julio, que Jenny Brenice sea la candidata del presidente? O sea, que tenga la posibilidad de recibir ese espaldarazo. Miren, el viernes pasado, hace una semana, yo estuve con el presidente en Palacio como por espacio de 1 hora y ese tema yo ni lo toqué. Tampoco, claro, es un asunto muy suyo, muy propio de su agenda. Pero yo creo, en mi opinión, en mi humilde opinión, que Jenny Berenice sería y ha sido una... Tiene las cualidades, claro que sí. Una formidable directora de persecución del Ministerio Público, pero sería mejor procuradora general. Y aparte de ella, ¿a quién tú ves dentro de, de ese globo? Otra condición, y es que también ella tiene el conocimiento de todos esos casos. Claro, ya lo maneja. A leer cosas el que llega es un problema, ¿verdad? Sí, así es. No sería fácil para un procurador llegar ahora. Claro, tomarle el pulso a esos procesos. Mucha prescripción o proscripción, ¿cómo se dice? Bueno, hay prescripción y extinción. Digo, en esta
en estos procesos No, que están... la mayoría van a ser declaradas, se van a extinguir porque no hay forma de poder instruir en 4 años. Julio, acuérdate, un caso que de 12.000. Odebrecht, si Rondón es del 17, ya él Sí. tiene sentencia con Víctor Díaz, pero es del 17. Pero nunca invocaron la extinción. No la invocaron. Tú No tienes que invocaron la invocarla. extinción. Y hubo un periodo, como consecuencia del coronavirus, que no se contabilizó No se computó. porque los tribunales estuvieron cerrados. Ya. Ellos no invocaron está bien. eso. No, Entonces, en como ningún había momento. recaído sentencia Volviendo. condenatoria en primer grado, el plazo de los 4 años se extendía a 5. O sea, 5 es lo máximo que puede durar un proceso, siempre y cuando haya sentencia condenatoria. Que fue lo que pasó precisamente caso con de el ellos. caso de Carbone, que prescribió. Sí, se extinguió. Se extinguió, Se perdón, extinguió. sí, se extinguió. Se ¿Cuál es la extinguió. diferencia entre extinción y prescripción? Bueno, la prescripción es cuando la infracción cometida no es perseguida en el plazo que la ley establece. Por ejemplo, para perseguir cualquier tipo penal tiene un máximo, cuando apareja penas de prisión de más de 10 años, tiene que perseguirse dentro de los siguientes 10 años. La mayoría de los ilícitos penales que se cometieron durante el gobierno de Leonel, o todos prescribieron porque ya hace más de 10 años que se habrían cometido. Y ya con respecto de Danilo, algunos se empiezan a partir del 2000, sí. Extinguió Sí. es cuando no se falla. Y no, la extinción A es tiempo. cuando el proceso no se conoce. Bien, se extingue porque no ha habido, Ok. el proceso no se ha Mira, conocido. con esta pregunta Elizabeth me va a botar de aquí. Ay, porque no. me paso, pero mira una No, cosa. no, yo estoy aprendiendo aquí. Se ha oyendo. usado mucho el lawfare, el usar acusaciones reales, no digo que son irreales, acusaciones para eliminar contrarios en varios países de América. Sí. Tuvimos el caso de Lula, tuvimos el caso de Alan García, tuvimos el caso de Trump, De Trump. que es el caso que quiero preguntarte. Y Estados Unidos, y el caso de Danilo. El caso de, porque no puede negar las cosas de sus hermanos, pero iban a llegar ahí. Pregunta, en Estados Unidos parece ser, no conozco la Constitución, que no se pueden utilizar acusaciones si no están conocidas en última instancia ya. Y de las 2.000 acusaciones o 4.000 que tenía Donald Trump, ninguna se ha conocido en última. Entonces, también evitan que se use el lawfare para impedir que un hombre sea candidato. La pregunta es, ya él es presidente, pero todas esas acusaciones no aparece un indulto de esa ni una extinción. Pregunta, Se retiraron. ¿pueden revivir eso ahora durante su gestión? No, las retiraron. ¿Perdón? El Departamento de Justicia, que es el órgano allá encargado de la persecución, las retiró. La red. Ya las retiraron. Todas. Sí, bueno, las más importantes, las más sonoras, porque no La de eran la tantas. mujer, eran- ¿verdad? La de la mujer ya sobre él había recaído sentencia. Y a ver, no sé en ese caso qué ha sucedido, porque él había recurrido en apelación. No lo sé. Pero en las que no habían sido todavía cursadas, sí, el Departamento de Justicia desistió de perseguir al actual presidente de la República, de Estados Unidos, porque era entonces candidato y expresidente. Julio, y yéndonos ahora a la actualidad de lo que está pasando ahora mismo, antes de que comenzara el programa, tú y yo estuvimos conversando con el tema de la USAID, de lo que está pasando actualmente, con el tema de participación ciudadana y te mencioné también la Marcha Verde. ¿Tú crees que esta situación, o sea, ya nos estamos saliendo un poco de la política y del derecho, borra del panorama a participación ciudadana y la Marcha Verde? Porque en su momento participación ciudadana era lo máximo, y en el caso de la Marcha Verde todos en algún momento apoyamos la Marcha Verde. Entonces, ¿cómo tú ves que esta situación de la USAID en qué plano pone a participación Yo creo que ciudadana? si no le estampan una suerte de epitafio, es un baldón. Es una carga bastante pesada ya, porque se cuestiona, digamos, la agenda que ellos adelantaron, que ellos promovieron aquí, porque obviamente eran financiados por la USAID, era para que se alinearan con con los propósitos de la USAID.
la política con respecto de Haití, la tolerancia a la comunidad LGTB, en fin, la lucha contra el PLD, porque sí fue promovida por la USAID a través de lo que se conoció como Marcha Verde, que no existe. De manera que a mí me parece que queda muy cuestionada participación ciudadana y también sus miembros, porque a mí no me parece de muy buen gusto que uno de ellos, que es abogado, un colega que no quiero mencionar por su nombre, se haya cebado en el PLD cuestionando la inmoralidad que habría predominado durante los 16 años de gobierno consecutivo, ¿no?, del Partido Morado, y sin embargo fuese uno de los privilegiados de los últimos 4 años de Danilo, porque el mejor contrato que se otorgó en esa administración fue el suyo. Eran 3 millones de pesos mensuales que recibía. ¿Quién? Y cuando llega Luis Abinader al poder, la Dirección de Contrataciones Públicas anula ese contrato. Sí, pero mira una cosa. Entonces, si hablamos de irregularidades... Eso tú lo sabes. Hay algo de participación que yo creo que se han cebado mucho contra los comunicadores, pero los jefes que organizaron eso son 2 abogados. Son 2 abogados, son Francisco Álvarez Valdés, Pancho y Fabiola. Es decir, que no es nada malo porque ellos no tenían programa. Pero hay algo que tenemos pruebas de que utilizaban ese cargo o esa posición en participación para conseguir cosas. Por ejemplo, ellos tenían fallos de tribunales, ellos como abogados, que lo obtuvieron y los jueces creyeron que estaban complaciendo a la USAID. Ese era. Y eso pasó en 2 o 3 ocasiones. No sé. Pero, mire, de que ha habido una falsa... Y hay otra cosa. De 62 empleados que tenía participación en nómina, después de tomar posesión el licenciado Abinader, solamente quedan 12 en nómina. Los otros pasaron a ser miembros del... son empleados públicos ahora. Sí, son empleados públicos. Porque los 4 o 5 coordinadores o ex coordinadores pasaron a posiciones públicas y le buscaron empleo. Mire, don Julio, aquí siempre se decía que el pueblo dominicano era desmemoriado, pero como el Google y la historia del Internet siempre queda ahí, ya no es tan desmemoriado. Por eso yo voy a hacer una mirada retrospectiva. En el año 2020, después de haber asumido el presidente Abinader el poder, desde un medio digital se le cuestionó a Eduardo Jorge Prats, a Valentín Medrano y a este servidor un contrato de servicios gratuito que suscribimos para representar al Consejo Superior del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo que había iniciado Jenny Berenice y Wilson Camacho contra ese órgano por la escogencia del concurso de los fiscales. La única observación que ese medio y algunas voces que salieron a ese medio para cuestionarnos era que para rescindirnos el contrato había que pagarnos una cláusula penal, una indemnización de 5 millones de pesos a cada uno. Y aquello fue todo un escándalo. Sin embargo, hemos visto adjudicaciones para servicios jurídicos en esta administración de 15, 20, pero hay algo, 30 millones de pesos. Tú tienes una condición y es que tú no le haces caso a nada, ningún comentario, ni te defiende ni nada de lo que dice. Pero lo hicimos. Pero yo te voy a decir de qué. Óyeme, hay un contrato que dicen que es legal y yo estoy seguro que tú vas a decir que sí. Pero a los que lo firmaron nadie lo señala. Porque parece que aquí hay gente que están canonizadas, ya, ¿cómo se llama? La Iglesia Católica lo canoniza y otros que están satanizados. Mira, hay unos abogados que están nombrados. Yo no sé si ellos están nombrados para hacer los acuerdos en los tribunales antes de, o si es que ellos supervisan los acuerdos que llega el Ministerio Público. Un grupo de 3 o 4 abogados. No, muchos, y tienen un 30%, Julio. No es un 30%. No. Es menos, creo que es un 10%, o un 15%. Imagínate tú, en ese caso de que Mimilo y Crisóstomo, ellos dos solos son 2.000 millones. Lo que sea es mucho. Es cierto, es cierto. Lo que sea es mucho.
Y otros, mire, cuando la Cámara de Cuentas fue allanada por el Ministerio Público. Sí, esa es otra. La Cámara de Cuentas decide intentar dos acciones. Una, peticionar la nulidad del allanamiento a su sede. Y la segunda, accionar en conflicto de competencia contra el Ministerio Público, porque el Ministerio Público le estaba imponiendo las auditorías que querían que se hiciese. Y para eso existe esa acción. Se intenta ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencia para que se determine si el Ministerio Público puede imponerle las auditorías que tiene la Cámara de Cuentas que hacer. Cada vez que le abre la boca, abre un tema. Claro. Dijo Cámara de Cuentas. ¿Tú sabes cuántos casos tiene la Cámara de Cuentas de este gobierno y del pasado que ellos no han terminado de auditar? 54 de este gobierno y 125 la sumatoria de los que tienen pendientes. Y no tienen uno que ha presentado a la Procuraduría. Hay 5, sí, que le pidió Berenice y Miriam que le mandaran para yo cerrar un caso. Y de esos 5 le entregaron 2. Pero recuérdese, utilizando el espejo retrovisor, que en aquel momento la Cámara de Cuentas nos contrata a Eduardo Jorge y a mí para que encaminásemos aquellos procesos. Nos ladraron. Y utilizo ese verbo porque se trataba de caninos, resentidos. Hubo uno incluso que me presentó una denuncia penal a mí ahí en la Procuraduría General de la República. Y esta es la fecha en que no se ha logrado absolutamente nada, porque es que las mentiras tienen las patas cortas. Se dijo que ese pago de 4 millones de pesos era para beneficio de los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas, y nada era más falso. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar. Y como usted dice, yo no le pongo atención a eso. Fuerte constante. Por ejemplo, a mí me dijeron que tú eras de la gente de la licencia. Que la licencia, ese contrato era tuyo. Mío. De la licencia, la que tiene Hochi. Que era tuyo. Y yo, Julio. Digo, bueno. Sí. Sería bueno, porque no es un contrato malo, pero... Ojalá yo. Pero no era verdad. Entonces, si no es así, uno no puede coger todos los faos, ¿no? Sí. Sí. Ese contrato originalmente, yo creo que se le adjudicó a Carlos Gómez. Se le adjudicó porque en aquella época... A Hochi. No, a Carlos Gómez. Carlos Gómez. ¿El diputado? El senador. El senador de Moca. Mira, él va a ser candidato presidencial. ¿Y de dónde? Hoy de la República. Él es el único que ha dicho su patrimonio y está en el internet. Y además ahora se va a poner difícil. Elizabeth lo está buscando a ver si viene. Se va a poner difícil buscar fondos electorales y él tiene 9.000 millones, que dice de dónde lo buscó. Sí, él es rico. Dice de dónde. Se hizo rico en Estados Unidos vendiendo con la las tarjetas de teléfonos. Con la tarjeta. Cuando se llamaba todavía por teléfonos públicos. Sí, pero es rico, sí. Yo lo conozco desde hace más de 20 años. Tiene mucho dinero. Bueno. Vamos a ver. Mira, pero una cosa, 1 hora para el doctor Curi, eso es demasiado poco. No, es porque él no ha querido hacer un programa de televisión diario. No. Yo nunca, oye, de verdad, de verdad, eso mismo iba a decir, de verdad yo nunca había disfrutado tanto una entrevista, ni había aprendido tanto. Cosas que yo no sabía. Sí, pues siempre a la orden. ¿Tú nunca has sido funcionario del gobierno? Nunca. ¿Ni siquiera en un consejo? No, nunca. Hipólito Mejía nos designó a Mario Ritmitini y a mí asesores jurídicos honoríficos, pero eso no es sin función pública. De Balaguer, Leonel, Hipólito y Danilo, y ahora Luis, de esos 4 gobiernos, ¿con cuál es que tú peor relaciones has tenido por iniciativa de ellos? Yo creo que en algún momento con Leonel Fernández. ¿Con Leonel? Sí, porque una de las personas que se han mencionado en este programa propaló a través de una conversación muy probablemente montada unas críticas mías a doña Margarita Cedeño. ¿Quién te gustaría que dirija el país en el 28? David Collado. ¿David? Está bien.
Bien, señores, gracias. Señores, gracias por acompañarnos de nuevo y al doctor Curi comprometerlo a que nos acompañe de nuevo, ya sea aquí o doctor, para que varíe el escenario, lo llevamos allá a su programa, Revista Sí, pero por descuido, por lo que pasa es que a él hay que darle un mes diario. No, sí, definitivamente. Julio, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por vernos, estar con nosotros y hasta la próxima semana. Feliz fin de semana.